agradezco principalmente a la doctora Elizabeth Jaime Espinosa también que haya aceptado la invitación para participar el día de hoy en esta actividad desde la Secretaría de Investigación Científica. Como ustedes saben, pues nos interesa mucho, sobre todo visualizar que es una actividad y una meta que el rector de nuestra institución, el doctor Luis Armando González Plasencia, nos ha encomendado, visualizar el trabajo que se hace desde la Autónoma de Tlaxcala. Pues buenos días, bienvenidas nuevamente, bienvenidos al ciclo Mujeres que Estudian Mujeres. La intención de este evento es que las investigadoras de nuestra universidad compartan sus experiencias al estudiar a las mujeres desde múltiples perspectivas disciplinares. Al examinar la participación de las mujeres en la investigación en 15 países del mundo, en 26 áreas temáticas, el informe titulado El viaje del investigador a través de una lente de género muestra que si bien en general está aumentando la representación de las mujeres en la investigación, persiste la desigualdad. Los datos muestran que aún se necesita un esfuerzo para garantizar la igualdad de las mujeres en términos de resultados, de publicaciones, citas, subvenciones otorgadas y colaboraciones. De ahí que al preguntar a Beatriz Halsa, profesora de la Universidad de Oslo, ¿por qué eligió convertirse en investigadora de estudios de género? Responde, leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir en 1972, durante mi primera licencia por maternidad, y de inmediato me llamó la atención el vigor y la relevancia de las afirmaciones que hizo. Inspirada por el texto, decidí integrar las perspectivas críticas de Beauvoir sobre el género lo mejor que pude en mi discusión sobre la ciencia y participación política. Resultó ser el comienzo de un compromiso de por vida con los estudios de género. El título del ciclo, Mujeres que Estudian Mujeres, retoma la idea planteada por Stevie Jackson, directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de York en Reino Unido, cuando refiere que una justificación para mantener el término estudios de la mujer es que da prioridad al conocimiento centrado en las mujeres y comienza en las distintas ubicaciones de las mujeres en el mundo. También rinde homenaje a las raíces de la disciplina en la historia del feminismo. Hay otra razón importante. Internacionalmente, mujeres tiene más sentido que género. El género es, como se ha reconocido desde hace mucho tiempo, un concepto anglófono. Nuestras y nuestros estudiantes llegan a las aulas con el compromiso de comprender y abordar los innumerables problemas que enfrentan las mujeres en sus entornos y más allá. Si nos tomamos en serio el trabajo hacia el feminismo más inclusivo, uno que no se centre en las sociedades relativamente privilegiadas del norte global, las buenas razones para mantener el nombre de estudios de la mujer. Esa es la principal función. En este marco es que desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala hemos invitado a un grupo de investigadoras que estudian mujeres para que compartan sus conocimientos y experiencias y ambas se conviertan en referente y modelo de las estudiantes universitarias. Quiero agradecer a la doctora María Elizabeth Jaime Espinosa haber aceptado inicialmente y desde para dar inicio a este ciclo de mujeres que estudian mujeres, participar con nosotros impartiendo la conferencia Mujeres Tlaxcaltecas de Saberes Revolucionarios. Y a partir de ahora, cada 15 días, por lo que resta del ciclo académico, estaremos compartiendo los saberes de mujeres que estudian mujeres. Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias. Quiero, antes de presentar a la doctora que hoy disertará sobre este tema que desde la historia se ve y se ha estudiado ya durante varios años por nuestra invitada, agradecer también la presencia de algunos titulares de las áreas de nuestra institución. Por supuesto, agradezco a la maestra Selene Ávila Casco, directora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano,
que nos acompaña el día de hoy y, por supuesto, el apoyo en el asunto tecnológico para la realización de esta conferencia, y también a la doctora Margarita Martínez Gómez, coordinadora del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta. Muchas gracias. Me permitiré leer una reseña bibliográfica de la doctora Jaime Espinosa, dado que, como suele ser en muchas de nuestras investigadoras, pues tienen una amplia trayectoria, y bueno, para dejar un poco más de tiempo para escuchar su conferencia, me permití hacer un resumen curricular. La doctora María Elizabeth Jaime Espinosa es doctora en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestra en Historia Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida Universidad Autónoma de Tlaxcala, responsable del cuerpo académico, Historia de la misma facultad, perfil PRODEP desde el año 2000, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y corresponsalía nacional en Tlaxcala de la Academia Mexicana de Historia. Sus líneas de investigación son Mujeres y prensa en el Porfiriato y la Revolución Mexicana, las mujeres en la Revolución Mexicana, Historia de las mujeres en Tlaxcala e Historia de Tlaxcala en los siglos XIX y XX, las líneas de investigación en las que ha editado y coordinado, publicado libros en coautoría y capítulos de libro. Entre las obras que ha coordinado destacan La Revolución Mexicana en la Provincia, Problemas Comunes, Variantes Locales, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2012, Estudios de Género, La Perspectiva de las Humanidades en México, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2015, Reflexiones en torno al patrimonio cultural y género, México, Universidad Autónoma de de Querétaro, en 2017, y Relaciones de pareja, cambios y permanencias, México, Ubijus, 2018. Y La prensa en México, siglos XIX y XX, estudios de caso y representaciones discursivas, prensa y educación que se encuentran en proceso de edición para su publicación. Pues con esto damos la bienvenida, doctora Elizabeth. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues bueno, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, maestra Samantha, por pensar en mí, en participar en este importante proyecto desde la Secretaría de Investigación. Muchas gracias. Me siento muy honrada, no solamente porque represento a nuestra máxima casa de estudios, sino porque soy la primera en participar en este ciclo que es de largo alcance a lo que va el semestre, y sobre todo porque, bueno, es un día muy significativo para mí, bueno, para todas nosotras, y muchísimas gracias de verdad por este espacio. Y bueno, mi objetivo en la vida, pues, es hablar de historia, ¿no? Yo tengo ya muchos años, más de 2 décadas, trabajando estudios sobre las mujeres desde diferentes hilos constructores, pero me enfoco más al trabajo de las mujeres en la Revolución Mexicana. He ido armando un corpus biográfico en diferentes regiones. Todo comienza en la Ciudad de México, y de la Ciudad de México pues he ido ampliando este espacio hacia Puebla, y ahora con esta investigación que se encuentra en proceso. Sé que tenemos muchos públicos el día de hoy, y me gustaría empezar con esta cuestión de qué hace un historiador, ¿no? Un historiador construye y teje historias desde el presente y se pregunta sobre el pasado. Y para construir estos diálogos de análisis, al igual que las otras disciplinas y las ciencias, pues parte de una metodología, ¿no? Y la mayor parte de la metodología que construye el historiador pues se encuentra en los archivos históricos, tanto privados como estatales. Y bueno, existe una gama enorme
para construir este pasado de los actores, y en el pasado se les decía actrices a las mujeres que participaban en estos procesos políticos, requiere de un trabajo arduo, ¿no? Porque no solamente es buscar la información no se encuentra en expedientes ordenados y tú dices, ahora voy a trabajar mujeres y están ahí, no, se requiere de un trabajo que va más allá de la historiografía, de ver cuál es el estado del arte o el estado de la cuestión, y a partir de ahí empezar a construir pues estos hilos que se encuentran realmente en cimientos, ¿no? Y para el caso de Tlaxcala, pues en realidad no solamente tenemos un severo problema para construir a las mujeres en la revolución, sino en todas las etapas históricas, ¿no? Hay una urgencia y una necesidad de que desde la historia y desde otras disciplinas se construya el saber de las mujeres, ¿no? Porque pues es importante para estos tiempos, ya han pasado muchos siglos y es preciso que a través de los estudios transversales y de este trabajo colectivo y multidisciplinar, pues se sepa de todas estas mujeres que abrieron camino, que a muchas de nuestras generaciones efectivamente no nos costó más que estar trabajando en los procesos y construir redes y trabajos de información histórica, a diferencia de otras generaciones que tuvieron que luchar por nuestros derechos y por nuestra reivindicación. Y lo digo desde el punto de vista histórico, y bueno, nuevamente otro de los asuntos de la historia es que la historia se problematiza, la historia no son datos. Si ustedes se fijan, solamente a lo largo de las diapositivas voy a estar presentando algunos datos biográficos, pero no va a haber datos, fechas, ni vamos a hablar de soldados y batallas, ¿no? Vamos a hablar de las protagonistas que todavía siguen fuera de los contextos y que es preciso recuperarlas. Bueno, entonces, grosso modo, eso es lo que hacemos los historiadores, conjuntamos todas las experiencias historiográficas y a partir de los datos que vamos encontrando, en este caso de las mujeres, pues vamos entretejiendo nuevas formas, nuevas historiografías de problematizar a las mujeres, por qué sí están y también por qué no están, ¿no? Bueno, entonces, el título de la ponencia tiene que ver con los saberes, ¿no? Las mujeres tenemos muchos saberes desde que se nos divide en los roles, pero estos saberes que vamos a plantear son estos nuevos saberes que ellas aprenden gracias a la construcción que se está dando en el movimiento revolucionario, ¿no? Ese es prácticamente, ellas aprenden lo que los hombres también están aprendiendo sobre la revolución, y más o menos sobre eso trata la investigación. La investigación va a retomar 4 ejemplos de mujeres, mujeres que trabajaron en Tlaxcala sin ser de Tlaxcala, y mujeres que fueron tlaxcaltecas y que se fueron a otros lares a construir y a saber de la revolución. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pasamos a la primera diapositiva, por favor, ingeniero. Muchas gracias. Yo quiero empezar hablando de estas construcciones que se hacen sobre la revolución, y siempre se ha creído que es un espacio de hombres, ¿no? Que es un espacio porque fue violento, fue construido por hombres, pero también las mujeres participaron. Rápidamente voy a presentar a 3 de los líderes a nivel nacional que impactaron en la región Puebla-Tlaxcala, ¿no? Sobre todo en el caso de Tlaxcala. Y bueno, tenemos del lado izquierdo la presentación que aparece arriba son imágenes en donde podemos ver a los líderes tratando, ¿no? Acercándose a sus correligionarios en diferentes momentos de la revolución. Si ustedes se fijan, las mujeres ahí aparecen, y en los 3 modelos diferentes vamos a ver diferentes construcciones de mujeres, mujeres de diferentes cohortes generacionales y también mujeres de diferentes edades, de diferentes construcciones sociales que van a aparecer y que van a representar a las facciones a las cuales están
afiliadas. En la primera imagen vemos este movimiento de Francisco y Madero, que ustedes saben, quizás como que lo tenemos en la historia oficial solamente a partir de 1909, pero surge en 1900, perdón, lo tienen ubicado a partir de que se lanza el Plan de San Luis en 1910, pero el movimiento empieza en 1909 con el antirreeleccionismo, ¿no? Con esta campaña antirreeleccionista de derrocar a Francisco y Madero, y es el primer movimiento que se empieza a construir. Entonces vemos a mujeres y a hombres, clase medieros, ¿no? En general, clase medieros y de clase alta, que van a construir y trabajar con Francisco Madero en diferentes frentes, ¿no? Entonces eso ya es un primer problema que tenemos que ir sacando cuando estamos entendiendo la revolución. Las mujeres no solamente participaron como Adelitas, tuvieron un papel muy significativo e importante que después vamos a comentar, pero también las mujeres de clase media tuvieron que, al igual que los hombres, desempeñaron actividades muy importantes que ayudaron a sus saberes revolucionarios. La segunda imagen corresponde a Emiliano Zapata, y curiosamente, este es como algo que he estado haciendo, ahora me llamó la atención, porque no existen imágenes, representaciones, en donde veamos a Emiliano Zapata. Si ustedes las encuentran, pues por favor pásenme la referencia, yo busco, pero he buscado en todos mis materiales que tengo, inclusive en internet, en algunos repositorios históricos que guardan imágenes, y no he encontrado a Emiliano Zapata junto con otro tipo de mujeres, a diferencia de Francisco y Madero y Venustiano Carranza. La única foto que encontramos de Emiliano Zapata teniendo contacto con las mujeres es a través de su esposa en este caso, el otro es su hermano Eugenio, y está con su esposa. Entonces, también eso nos habla de estos líderes, ¿no? Y la última imagen corresponde al movimiento de Venustiano Carranza, que ya es a partir de 1913, ¿no? Entonces, ahí vemos a otro tipo de mujeres, a otro tipo de circunstancias que Venustiano Carranza va armando con base en la experiencia revolucionaria que tuvieron Francisco y Madero y Emiliano Zapata. Él va a ser un estratega militar importante en términos de visualizar el alcance y las redes que necesita para llevar a cabo el triunfo de la revolución desde su facción, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Entonces, tenemos que Francisco y Madero inicia en 1909, Emiliano Zapata se une a Francisco y Madero en 1910, posteriormente en 1911 con el Plan de Ayala, precisamente, niega a Francisco y Madero porque no está cumpliendo las expectativas de lo que prometió en la revolución, y decide volverse su adversario, ¿no? Y Venustiano Carranza, grosso modo, es como una cronología rápida que estoy haciendo, que en 1913 retoma el movimiento porque Francisco y Madero ha sido asesinado, ¿no? Entonces, en estas cronologías nos vamos a mover. También nos vamos a mover, porque es importante plantearlo para que más o menos vayan viendo cuáles son los líderes, porque no vamos a hablar ni de líderes locales, solamente los vamos a mencionar, sino que nos vamos a centrar en la presencia de las mujeres, ¿no? De todos estos grupos que se encuentran tras bambalina, apoyando el movimiento, y que gracias a estas redes y a estos nodos de hombres y de mujeres, pues se puede lograr el éxito o también el fracaso de los movimientos que se están llevando a cabo, pues en este largo periodo que es la Revolución Mexicana, que inicia en 1910 ya como tal a partir de la convocatoria al Plan de San Luis, que tiene un breve descanso, pero es relativo porque Zapata está presionando a Francisco y Madero como grupo ya de oposición, y posteriormente en el 2013, cuando ya la revolución toma otro giro, y entonces ya es asumida por Venustiano Carranza. ¿Por qué les presento todas estas cosas? Porque todos estos actores, en femenino y en masculino, van a estar, al igual que los líderes, jugando roles políticos y también moviéndose según se mueva
los movimientos revolucionarios. Y en el caso de Tlaxcala, nosotros sabemos que estratégicamente desde el pasado prehispánico ha sido un importante punto de ruta para llegar en el pasado a la Nueva España y posteriormente a la Ciudad de México. Ha sido un importante punto de referencia en donde muchos líderes pues pasaron y construyeron y muchos se adhirieron de acuerdo al proceso histórico que estemos hablando. Y lo mismo sucede en la revolución. Todos los líderes que Francisco I. Madero y Venustiano Carranza pasaron por Apizaco o por la ciudad de Tlaxcala para promover sus estrategias políticas para generar adeptos, ¿no? En un primer momento se pensaba en los hombres, pero las mujeres empezaron a participar. La siguiente, por favor. En la siguiente imagen, son muchas imágenes las que vamos a presentar porque sobre eso construimos pues esta presencia, porque la idea es que vean que a través de las representaciones es como podemos, uno de los tantos elementos en los que podemos certificar, ratificar la presencia de las mujeres. La primera imagen es una imagen de un vagón. Este es un libro que se editó en el 2010 con motivo de los 100 años de la Revolución Mexicana, y son fotografías inéditas. A mí me parece muy importante esta imagen porque nos presenta la vida cotidiana de las soldaderas en tiempos de la Revolución, ¿no? No importaba la facción, las soldaderas tenían un papel importante porque lo que hacen es pasar su vida cotidiana a un vagón. Ahí dan de comer, ahí paren, ahí aman, ¿no? Ahí se construyen, ahí se hacen viudas, ¿no? Son viudas porque mueren sus parejas y ellas tienen que construirse en el mismo movimiento, ¿no? Muere su pareja y en muchos de los casos hay entrevistas que dicen que ellas continúan en el movimiento, pero con el apoyo de una figura masculina. Entonces, esta presencia de las mujeres en la revolución es un estereotipo que debemos ir rompiendo. Tienen ellas un fin muy importante, que es proveer a la tropa, y mientras ellos están en el campo de batalla, ellas, las mujeres que van con sus juanes, como dicen los corridos y las canciones, ellas están consiguiendo el alimento para la tropa. Entonces son significativas. Para muchas poblaciones eran consideradas como un mal porque llegaban y realmente hurtaban lo que había en estos espacios, pero pues es que en tiempos de revolución y en tiempos de guerra, pues todo se vale, ¿no? Y entonces ellas eran importantes para este espacio. Vemos ahí otro tipo de mujeres más allá de las soldaderas, que son significativas, que tienen un rol establecido, que traspasan su vida cotidiana a la vida pública, a la revolución. Y también tenemos a otras mujeres como van a ser las enfermeras. Las enfermeras van a ser importantes precisamente también ahora sí dentro del campo de batalla, aunque estén en sitios resguardados, porque ustedes saben que la parte de la cruz blanca, en este caso la que se construye en el gobierno de en la revolución de Francisco y Madero, pues es resguardada. Tanto la Cruz Blanca como la Cruz Roja tienen esta misión de salvar vidas, no importando a qué facción se tenga, ¿no? Entonces, las mujeres que son enfermeras juegan un papel muy importante. Tengo una investigación ahí pendiente sobre estas mujeres que participan como enfermeras. La mayor parte de ellas pertenecen a la élite. Son mujeres que habían participado en el altruismo antes de que decidieran participar con Francisco y Madero, y algunas dotan con sus recursos, que eso es lo que van a hacer las mujeres de clase media y clase alta, dotar con sus recursos a apoyar la causa revolucionaria. Toda revolución requiere de presupuesto en todos los contextos históricos para poder llevarse a cabo, ¿no? Entonces, las mujeres también en ese punto son importantes porque muchas de ellas son herederas, muchas de ellas son viudas, son de familias acaudaladas que no fueron favorecidas por el gobierno de Porfirio Díaz y por eso se levantan en armas. La revolución en ese sentido se levanta
precisamente por estos grupos de élite no favorecidos, y va todo el pelotón del pueblo apoyando esta causa porque se quieren nuevas condiciones de vida en un país que ya no puede seguir con un régimen con ese desgaste social, ¿no? Ya han pasado más de 30 años, un personaje, Porfirio Díaz, que ha dirigido el país, pues es necesario cambiar estas estructuras. Y para cambiar estructuras es necesario hacerlo. Primero, Francisco I. Madero intenta hacerlo de manera pacífica, a través de la creación de clubes, a través de convocar a elecciones, pero como no resulta, como son fraudulentas su elección en 1910, pues decide lanzarse a través de la convocatoria a una revolución, ¿no? Y bueno, pues todo movimiento que es necesario que se cambie forzosamente tiene que tener, cuando no hay pacto, cuando no hay un acuerdo, pues por supuesto que hay un punto de conflicto. Y eso lo dice la historia en todos los contextos de nuestra humanidad, ¿no? En todos los movimientos que ha habido, en todos los cambios que hay en la sociedad. Estos movimientos, como no hay pactos, pues generalmente se genera la violencia. Ese es un proceso importante y bueno, para eso está pues todos los contextos que nosotros conocemos históricamente, ¿no? Entonces, estas mujeres van a ser importantes para el gobierno de Francisco y Madero. Cuando Francisco y Madero se levanta la revolución, algunas mujeres ya para 1910 ya están estudiando en escuelas de ciencias, están estudiando como médicas, como odontólogas, como químicas, en las diferentes instituciones a nivel nacional y a nivel Ciudad de México, y varias se lanzan a la revolución. Y, por ejemplo, hay datos, ahorita no tengo el nombre de las maestras, de las enfermeras, que estaban ya por titularse, y en este rango de violento y construido por hombres, las mujeres no pueden ser jefas médicas, ¿no? Porque además no tenían el título, pero además eran mujeres. Y en este contexto ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué participan si no las quieren, no? Y bueno, pues de eso se trata un poco esta plática, ¿no? Entonces, estas mujeres enfermeras son como más cuidadas en términos de protección porque pertenecen a la élite, porque están en zona de resguardo, pero también están contribuyendo, sobre todo las que están en el campo de batalla, pues apoyando a salvar vidas, ¿no? Entonces, estas mujeres tienen un papel muy importante, las que están en las ciudades que también pertenecen a estas asociaciones, por ejemplo, la Cruz Blanca, que se crea en el gobierno de Francisco I. Madero, se encuentra Elena Arizmendi, que fue una mujer de élite muy importante, que apoya con la causa, pero que también junta una serie de redes de mujeres que participan en este proceso a través del altruismo. Y el altruismo es un elemento importante de la élite. Entonces, vemos entonces varias configuraciones que se van a ir armando, y la última imagen precisamente tiene que ver con este libro de Carmen Arizmendi, que editó Gabriela Cano, y ahí vemos a Madero, que está sujetando a su esposa, que está vestida de negro, que ella es Sara Pérez de Madero, y a un lado se encuentra Elena Arizmendi. Entonces, podemos ver pues la construcción, tan solo con ver la representación de la imagen, podemos ir viendo el estrato social al que pertenecen, pues toda esta gran diversidad de mujeres que participaron en diferentes niveles en la revolución. La siguiente, por favor. Bueno. Después de ver rápidamente algunas imágenes para que puedan ir quitando como esa idea de las mujeres solamente fueron soldaderas y entonces hay que reconocer a las soldaderas y no a las otras, creo que hay que preguntarnos varias cosas. ¿Por qué participan las mujeres en la revolución? ¿Qué las une a la revolución si no son consideradas como ciudadanos? No son consideradas como ciudadanos, pero en el porfiriato se están educando. Vamos a ir hablando un poquito más allá de eso en las siguientes diapositivas. Esta pintura es precisamente de 1910, es una pintura europea, y apenas la encontré en un sitio de arte, y me gustó mucho porque quise visualizar así estas mujeres de clase media que se están incorporando a la revolución,
que la mayor parte de ellas son educadas, ese es un requisito generalizado que se cumple, y que en Tlaxcala se cumple con excepción de una de las 4 ejemplos que vamos a comentar, pero vamos a ver su circunstancia porque todavía no sabemos cómo se construyó. Entonces, ¿qué las hace participar en la revolución? Si ellas están construidas en estereotipos, ¿no? Es decir, las mujeres están en casa, las mujeres están en la vida privada y los hombres están en la vida pública. Pues es precisamente el trastocar esta vida cotidiana en tiempos de revolución lo que hace que las mujeres se unan a la revolución, entre otros factores. Entonces es multifactorial la inserción de estas mujeres en la revolución. Lo mismo sucede con los hombres, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a hablar de aquellas, de estos sujetos históricos que no están en los libros y que es preciso que estén. Entonces, ellas se unen a la revolución sobre todo por lealtades primarias. En mi disciplina existen teorías y metodologías que explican por qué la gente se une a estos procesos, ¿no? Y François Guerra, que es un estudioso de la Revolución Mexicana y también de la independencia, dice que los hombres y las mujeres, bueno, no dice las mujeres, pero dice que nosotros en nuestra construcción para participar en procesos nos construimos a partir de las lealtades. Estas lealtades primarias son las familias, ¿no? Las familias y los amigos los que nos hacen unirnos a ciertos procesos o creer en ciertas actividades, ¿no? Entonces, estas mujeres, en un primer momento, en 1909, de hecho, muchas de ellas empiezan a participar desde 1900, pero de las que vamos a hablar en Tlaxcala empiezan en 1909 y por eso me voy a centrar nada más en 1909 a 1917. Entonces, ellas son hijas, ¿no? Son hermanas, son tías, son esposas y son madres de alguien que ha decidido romper con las estructuras y que eso implica un desquebrajamiento a nivel nuclear. Esto quiere decir que las mujeres cuando inician en el proceso de la revolución se incorporan porque necesitan, y ellas los dicen, no es el caso de las tlaxcaltecas, pero sí en la Ciudad de México a partir de algunos artículos que he encontrado y de otras ciudades, en donde dicen que cuando convocan a otras mujeres a que participen en estos clubes femeniles, que necesitan de su apoyo para que todo vuelva a la normalidad. Y para ellas, volver a la normalidad es volver a regresar ellas a su casa y que sus maridos regresen a su cotidiano. Eso es en 1909. Cuando llega 1910, 1911, los saberes de estas mujeres se van modificando y no solamente van hablando, haciendo actividad en diferentes aspectos, que ahorita los vamos a comentar, sino que empiezan a escribir. Entonces, tenemos en un primer momento la línea de la lealtad familiar como un elemento importante. Otro elemento importante es que muchas son viudas, muchas son solteras y la mayor parte son casadas. Y ser soltera y viuda en todos los tiempos históricos es una gran ventaja para poder lograr cambios, ¿no? En términos reivindicativos y también en términos de movilidad con otros grupos de apoyo. Entonces, ellas tienen esas construcciones, todos. En el caso de las 4 que vamos a hablar para Tlaxcala, todas son solteras, eso también es muy interesante. ¿Qué hacen ellas? Cumplen otro punto metodológico que menciona François Guerra. Dice que las lealtades tradicionales son las lealtades familiares, pero existen otra modalidad que se llaman las lealtades modernas. Y en esas lealtades modernas entran los clubes, las asociaciones donde te conoces, donde un amigo te invita y tú conoces a más gente, ¿no? Así grosso modo, pues, este tipo de clubes, este tipo de lealtades modernas surgen en la independencia de México. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer mi tesis doctoral, me gusta el trabajo que hace Guerra, que es plantear estas propuestas, y otro punto que es analizar a todos los actores, porque él está hablando en masculino, aunque Guerra tiene un modelo muy interesante, no logra ser completo su trabajo, pienso yo,
porque no incorpora a las mujeres, pero sí nos da un modelo metodológico que se llama prosopografía. Y la prosopografía es analizar las biografías colectivas, pero no como nosotros las conocemos y nos enseñaron en la primaria de que nació, murió y hizo 3 cosas, ¿no? Sino entretejer todas las redes que se están construyendo de hombres y mujeres y cómo algunos, los pilares son fundamentales para esas grandes redes. Eso es grosso modo, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, yo quise aplicar ese modelo y pues resultó porque encontré alrededor de 400 mujeres en un archivo histórico de diferentes regiones que participan en la revolución. Y entonces, cuando hice la tesis, pues mi interés era más a nivel nacional, pero ahora que encontré en el archivo, bueno, hace un año, con el confinamiento, pues estas mujeres de las que yo quiero hablar, pues me llamó mucho la atención porque efectivamente no hay nada escrito sobre ellas y sobre todo desde Tlaxcala. Bueno, con excepción de Carmen Vélez, que hay una tesis doctoral en donde se menciona en algunas páginas la presencia de estas mujeres. Bueno, entonces tenemos a estas mujeres en estos modelos, ya el tradicional que son las lealtades, y por otro lado tenemos estas modernidades participando como organizadoras de clubes femeniles, primero y después mixtos. Primero empiezan a participar en clubes que tienen nombres de hombres, y esto es en todo el país, bueno, en donde está la revolución, porque acuérdense que la revolución no fue pareja, en todas las etapas históricas, en todos los años. En algunos momentos había revolución en un espacio y otro, había más movimiento en ciertos lugares conforme iba avanzando la revolución y los grupos se iban posicionando y dominando, ¿no? Ellas participan primero en los clubes de sus parientes, ¿no? De sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, de sus esposos, y en corto plazo aprenden a participar, a generar clubes femeniles, y entonces empiezan a denominar con los nombres de mujeres y con los nombres de heroínas. Hay muchos Leona Vicario, muchos José Ortiz de Domínguez, las hijas de Cuauhtémoc. Son muy interesantes esas organizaciones que se dan, que inician en la Ciudad de México y que empiezan a tener redes en todo el país. Y ahorita vamos a ir viendo qué es lo que pasa con Tlaxcala. Ellas difunden los principios de facción revolucionaria a través de la comunicación oral y escrita. Y aquí es donde radica el problema y el aporte, o sea, el problema de cuestionarse por qué están aprendiendo a hacer revolución, están aprendiendo a escribir y están aprendiendo a ser oradoras. Y lo más importante, los hombres y las mujeres las están escuchando en los diferentes espacios en donde ellas se posicionan, y por primera vez, después de mucho tiempo, después de la independencia, ellas empiezan a comunicarse con otras mujeres, y esta parte no la tenemos resuelta, no sabemos, sí sabemos que la prensa las molesta mucho, pero no sabemos si eran bien recibidas o mal recibidas, ¿no? Pero pues ellas son oradoras porque ahí aparecen los registros y ellas están hablando de revolución, y ahorita vamos a ver qué cosa hablan de la revolución. Son enlaces de pertrechos, muchas de ellas, además de ser comunicadoras, son enlaces de pertrechos y de comunicación de guerra, ¿no? Pertrechos quiere decir que están llevando armas, pólvora, por diferentes estrategias, y vamos a ver el caso de Paulina Maravilla. Luego, ellas conspiran a través de la clandestinidad, ¿no? No pueden ser tan públicas, sobre todo cuando ya se conocen sus tejidos de trabajo y organización. Tienen que esconderse, y al igual que los hombres, tienen que buscar seudónimos para que no sean arrestadas. Muchas de ellas son llevadas a la cárcel, no es el caso de las mujeres que nosotros tenemos, con excepción de Carmen Vélez, para poder construirse, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos varios elementos de comunicación: el oral, el escrito a través de las prensa y a través de las cartas particulares, que es en donde empezamos a construir los saberes de estas mujeres. La siguiente, por favor. Un elemento importante para que ellas se construyan en los saberes, pues es precisamente la educación que adquieren estas jóvenes mujeres que crecen en el porfiriato. Yo siempre les digo a mis estudiantes, y también cuando doy algunas pláticas, que tenemos que entender que el porfiriato es un proceso
de muy larga duración. Y entonces, pues pasan muchas generaciones en 30 años, ¿no? Y estas mujeres que participan en la revolución son mujeres entre 15 y 25 años. Esto quiere decir que son mujeres que nacieron en la década de los 80 del siglo XIX y casi rayando el siglo XX. Entonces, ellas crecen con la fortuna de una educación, para aquel entonces no se le llamaba inclusiva, pero sí se les incluye, ¿no? La palabra es como moderna, pero para el pasado son incluidas en el proceso educativo para que el país sea moderno, no porque las quieran educar para que se emancipen, no, las quieren como un elemento importante porque en términos de construcción histórica siempre se nos ha dicho que las mujeres estamos cercanas a la maternidad y que somos buenas para enseñar. Entonces, somos buenas para enseñar. Esta profesión tan loable que es la docencia, pues se les da a las mujeres de manera innata. Y entonces en el Porfiriato pues se van construyendo estas mujeres. Estas son dos fotos muy hermosas. La primera es de propiedad del SINAFO, del Sistema Nacional de Fototecas, y la segunda me la encontré en un periódico, pues no les puedo pasar la información, ¿verdad? Porque estoy construyendo aún esa etapa. Además es información como inédita, ¿no? Entonces, aquí podemos ver a las mujeres se les está educando de todo, de ciencia, de todo, de matemáticas, idiomas, y también se les está enseñando, precisamente como está aquí, a ser leales patriotas. Y ese patriotismo es algo que les queda muy claro desde su edad de párvulas hasta que se construyen en otro proceso. Y entonces vemos que el Porfiriato, además de otorgarles la escuela de párvulos, la escuela primaria, les empieza a otorgar, eso ya desde el gobierno de Juárez, las escuelas secundarias, pero empiezan a surgir las escuelas secundarias para señoritas, ¿no? Todo era separado, ¿eh? En estas épocas, hombres aparte, mujeres aparte, ¿no? Pero las mujeres están construyendo de muchos saberes. Y entonces aquí tenemos a estas mujeres participando en estos procesos, aprendiendo de civismo, aprendiendo de nacionalismo, que eso es lo que quiere el Estado para tener buenas mujeres que eduquen a nuevos porfiristas con esta ideología nacionalista, ¿no? Así en esta construcción del nacionalismo de esa época, más bien es el positivismo en esa época. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que no llegan solas. Este es un ejemplo de las mujeres que participan en los clubes femeniles en todo el país. Ese es un rastreo que yo hice a partir de un trabajo muy arduo. De los principales clubes, los del Triangulito son los que se generan en 1909, los que son en el cuadro en 1910, que es cuando ya empiezan a participar las mujeres en el caso de Tlaxcala, y los demás clubes que se van construyendo a partir de que Francisco I. Madero toma la presidencia y después cómo se vuelven a reconstruir para 1913, como lo vamos a ver en la última imagen. Esta es una imagen muy bonita, es de la Ciudad de México, es el Club Antireeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, que había un Club Antireeleccionista Hijas de Cuauhtémoc en Zacatelco, que hagan de cuenta que el club decía, se genera un club de 100 personas, porque así lo dice el reglamento, la propuesta de Francisco I. Madero en 1909, y mínimo debe de tener 100 representantes. Esto quiere decir, no tengo yo las listas, ojalá las tuviera, pero sí tengo los nombres de la mayor parte de los clubes que están girando, que tiene una matriz y que están pululando por todo el país. Entonces, aquí tenemos a estas mujeres que están participando en clubes antirreeleccionistas femeniles, organizados, presididos, representados y financiados por mujeres, que eso es muy importante. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver entonces algunos de los casos. Maestra Samantha, ¿cómo voy con los tiempos? Porque ya perdí el tiempo de a qué horas empezamos. Tienes todavía 10 minutos. Me apuro para que en las preguntas, porque esto es complicado y les digo que esta es una parte que aún está en proceso. Vamos a mencionar 4 casos de mujeres que cumplen con estas expectativas que ya les platiqué, de cómo se van construyendo, de que nada es aleatorio, todo tiene una causa para su presencia en la revolución. Una primer mujer que tenemos que juega un papel muy importante, no en Tlaxcala, pero sí en Puebla,
es Paulina Maraver Cortés. De hecho, la universidad tiene un premio que se llama así. En la ciudad de Tlaxcala hay creo que una primaria y un kinder que se llaman igual que Paulina Maraver, pero no hay estudios biográficos que hablen precisamente de esta destacada mujer con presencia en el estado de Puebla. ¿Y por qué tiene la presencia en el estado de Puebla? Porque aquí, cuando ella decide ser normalista, aquí no hay escuela normal para mujeres y tiene que irse a Puebla, que pues está cercana, de hecho pues están muy cerquitas Huamantla de Puebla, y además son regiones de frontera, ¿no? Eso también va a ser un elemento importante. Ella tiene una construcción diferente a la parte del centro de Tlaxcala, porque pues está conviviendo constantemente con esta región fronteriza con el estado de Puebla. Y entonces esta mujer es muy interesante. Yo he seguido a sus antagónicas, que son las hermanas Narváez de Puebla, pero ella es muy interesante. Cuando está estudiando en Puebla, ella es hija de gente de recursos en Huamantla. Eso le permite estudiar e irse a vivir a Puebla. Estando en Puebla, crea un instituto para educar de corte y confección, al igual que las hermanas Narváez en Puebla, y así son poblanas, y ahí se empiezan a construir. Teniendo recursos, ella empieza a participar, a financiar esta hoja suelta que se llama Soberanía del Pueblo. No tengo identificado el seudónimo de ella, pero es muy probable que participara en esta hoja suelta. Los periódicos en la época, en el pasado, no eran como ahora, que son de más de 10 hojas, ¿no? En el pasado los periódicos tenían 4 hojas y las hojas sueltas pues nada más la parte de enfrente y la parte de atrás, ¿no? Entonces, esta hoja suelta revolucionaria es financiada por ella, porque ella tiene una escuela de corte que desde el centro de Puebla está conspirando desde la escuela esta de corte, que sucede igual que las Narváez, están sacando pólvora en sus paquetitos de tela, de alfileres, van mandando los pertrechos que se necesitan para la región Puebla y Tlaxcala. Entonces, ella participa en 1910, ella organiza una de las juntas, porque hay 2 juntas revolucionarias, ella organiza una de las juntas revolucionarias de Puebla y Tlaxcala, que están operando desde Puebla, pero que están dando pertrechos para Tlaxcala, porque en Tlaxcala es en donde se está llevando a cabo pues esta cuestión de las batallas, ¿no? Entonces, ella con sus recursos paga eso, tiene la mayor parte de los contactos con los líderes en las zonas en donde se está llevando el movimiento, específicamente en el caso de Zacatelco, y Contla, en San Pablo del Monte también, así como como mantiene contacto con la gente que está en la ciudad de Tlaxcala, porque en la ciudad la dinámica de conspiración es diferente. La dinámica de conspiración en las ciudades, pues va a ser a través de la oratoria y a través de la divulgación de todos los folletines o toda la información que está circulando en torno a la revolución. Entonces, otro elemento que también ella hace en Puebla es la creación del Club Carmen Cerdán. Aquí no la ubico en esta fotografía en donde está, pero bueno, sí ubicamos aquí a Carmen Cerdán. No, este es Carmen Cerdán. Esta es Sara Pérez de Madero y esta es la viuda de Aquiles Cerdán. Entonces, es muy simbólico este club que organiza ella y que hacen falta más estudios, porque solamente sabemos que genera el club Carmen Cerdán, que es presidido honoríficamente por esta Sara Pérez de Madero, pero no sabemos cómo se financia y cómo se mueve. Sin embargo, esta fotografía pues es genial. Esta de Soberanía del Pueblo, esta hoja lo que hace es reproducir los elementos a los cuales los hombres tienen derechos para votar. Ellas tienen cultura cívica, la siguiente por favor, para poder construirse en la historia.
Aquí tenemos a otra revolucionaria rápidamente. Aquí es decir que yo tengo elementos como muy básicos para trabajar a esta revolucionaria. Quien lo ha hecho es precisamente a quien le doy el crédito, que es Alberto Shelwansi, que en su tesis doctoral dedica algunas hojas a la construcción de la figura de Carmen Vélez. Algunas fuentes lo han trabajado como dato anecdótico, como yo lo presento ahorita aquí, y dicen que es de Huamantla, pero específicamente era de Puebla, ¿no? Pertenecía a esa, precisamente al igual que esta Paulina Maraver, a esa zona de frontera entre Puebla y Tlaxcala, pero lo interesante de estas imágenes, aquí el crédito creo que es de Lina, pero bueno, yo le doy el crédito a Shelwansi porque pues, lo retomé de Shelwansi, y entonces es muy interesante ver cómo ya tenemos dos mujeres con imagen, no solamente estamos viendo sus actos a través de las acciones prácticas y escritas que están llevando a cabo, sino que las podemos ver en diferentes construcciones. La anterior era una mujer educada, era una normalista que pone una escuela y a partir de esa escuela genera redes de construcción que van entre Puebla y Tlaxcala, que eso es muy interesante. Y esta mujer no, esta mujer está en Huamantla, su padre es un hacendado que posee varias haciendas en las faldas, entre la franja esta de Puebla y Tlaxcala, y cuando su padre decide apoyar el movimiento de Francisco y Madero, es perseguido y entonces se tiene que ir del estado y Carmen Vélez se traslada a la zona de Puebla, de Tlaxcala, en donde tiene una hacienda y a partir de ahí empieza a apoyar la revolución. Si ustedes se fijan, Paulina Maraver apoya con los recursos que tiene porque es una hija rica de Huamantla, y lo mismo sucede con Carmen Vélez. Siempre nos sorprenden, como que yo cuando le dice a la gente, y es que anduvo en las armas, como que eso les gusta más escuchar que cuando están haciendo construcciones de pensamiento, porque lo que hace ella, pues es hacer roles masculinos, ¿no? O sea, aquí no se ve masculina porque trae su vestido. En general, casi todas las que eran, que se hacían generalas, que se les otorgaba ese grado, que se le otorga a Francisco y Madero, cambian, ¿no? Se vuelven masculinas para poder tener el control y respeto de los varones, ¿no? Eso es una construcción que se ha estado haciendo, existen muchos ejemplos, pero ella no, ¿no? Ella viste como mujer, pero porta estas cananas y ella sí dirige a 300 hombres, o sea, imagínense tener una tropa que ella está manteniendo, porque ya les dije que la revolución no se paga solita. Y entonces, eso es lo que sucede con esta mujer que está operando en Tlaxcala, que está apoyando el movimiento en Tlaxcala, y en 1914 es aprendida, después la liberan, pero tiene una actividad muy importante en este proceso. Si quieren las preguntas vamos ampliando porque ya me queda muy poquitito tiempo. La siguiente, por favor. Ahora tenemos el caso de los 3 hermanos a los cuales quería llegar, que eran Carmen Leovigilda y Juan Luna. Estas 2 hermanas se unen al movimiento revolucionario porque su hermano es líder en la ciudad de Tlaxcala y están haciendo clubes antireeleccionistas, ¿no? Si ustedes se fijan, generacionalmente pertenecen son ochenteros y noventeros del siglo XIX, y eso les permite, pues, pertenecer a esa corte general que se revela. La siguiente, por favor. No me voy a detener con Juan, me voy a seguir rápidamente con ¿qué hacen las hermanas? Las hermanas, la hermana Carmen Luna es la hermana que más movilidad tiene y que tiene más acción escrita. Ella es propagandista, lo hace en la zona de Tetela, lo hace sobre todo en la ciudad de Tlaxcala. Están siendo propagandistas, oradoras, están redactando hojas revolucionarias. En 1910, junto con sus 2 hermanos, esta lealtad que yo les platico, se une al movimiento de Francisco y Madero. En 1912, en pleno gobierno de Francisco y Madero, generan el Club Femenil Victoria, ¿no? Que tiene tintes políticos porque su hermano se está posicionando políticamente y en el Congreso, en el Constituyente de 1918, logra convertirse en diputado por el estado de Tlaxcala. Entonces redactan desplegados, se unen al movimiento contra Victoriano Huerta. Del 16 al 19, la perspectiva revolucionaria de las hermanas cambia
para seguir apoyando políticamente a su hermano, ¿no? Y esta mujer, que les digo que estoy trabajando en ella, crea una asociación cooperativa sobre la emancipación de las mujeres ya en la década de los 30, de 1920. Y por su actividad en la revolución es reconocida en la Secretaría de la Defensa, le dan el reconocimiento por veterana de la revolución y después le dan una mención honorífica. La siguiente, ahí vemos sus imágenes, sus firmas, que son importantísimas. La siguiente, por favor. No sabemos si ellas fueron maestras, es algo en lo que estoy construyendo. Aquí está la creación del club femenil, aquí aparecen muchos nombres y apellidos que hay que construir, que en esa parte yo creo que me va a costar mucho trabajo porque pues es difícil, si no hay fuentes es difícil construir, sin embargo pues las podemos mencionar como elementos que contribuyeron y que fueron adeptas, probablemente amigas muy cercanas a estas mujeres o hermanas de algunos de los revolucionarios fundamentales. La siguiente, por favor, eso es propiedad del archivo del estado de Tlaxcala, pues ahí están. En el 14 ella construye un discursito convocando a rebelarse contra el gobierno de Victoriano Huerta, pues precisamente para darle un nuevo curso a Tlaxcala. Y entonces ahí vemos a una mujer que escribe, que está redactando documentos y que tienen un impacto dentro del Estado. La siguiente, por favor. En la siguiente tenemos el caso de la imagen que circuló en el cartel, que ella aparece con su esposo, pero este día se trata de las mujeres. Entonces, cuando le mandé la imagen a la maestra Samantha, le dije, es que es propiedad del archivo, pedí permiso para su publicación, porque todo tiene créditos, y aparece ahí junto a su esposo está sentado, pero bueno, el señor en este sentido, pues, ahorita no nos interesa ya en una construcción más colectiva, y pues yo quería resaltar pues a esta mujer, porque de Carmen no sabemos nada. Yo pienso que que muere soltera, tiene las mismas características que su hermana, pero Leovigilda es más operativa, participa en todas las construcciones que participa su hermana, pero ella no genera discurso, esa es la diferencia, ¿no? Y se casa con un correligionario de apellido Solís, ahorita olvidé el nombre, y eso pasaba, ¿no? En la revolución pues también se construyen proyectos de vida, la revolución no siempre son balazos, ¿no? Ni muerte. Se trabaja sobre esos espacios de crisis. Por ejemplo, eso es algo que también tenemos que cambiar. La vida cotidiana continúa en la revolución. Claro que cuando pues están tomando algunas ciudades, pues obviamente se vuelven violentas. Es como el confinamiento, ¿no? Estamos confinados ahorita, pero intentamos seguir lo más que se puede a nuestra vida cotidiana. La siguiente, por favor. Bueno, esto es como parte de las movilizaciones de las mujeres entre 1913 y 1916. Si ustedes se acuerdan, la del 10 había poquito. Para 1913 las mujeres están en todos lados, inclusive hasta donde llegó tardíamente la revolución, que es el caso de el sur de México y el norte de México. La siguiente, por favor. Estas son dos imágenes que también pertenecen al archivo. Yo no dejé, esta me encanta porque aquí está el hermano Juan Luna, junto con todo el grupo de hombres que están dirigiendo a otras mujeres, y aquí están en una comida precisamente porque están en la campaña del hermano para diputado, ¿no? Entonces no sé quién de estas sea Carmen Luna, porque no tenemos imagen de ella, pero sí de Leovigilda. La siguiente, por favor. Y bueno, grosso modo sería eso. Yo no sé si tuvieran más preguntas, pues si tienen preguntas, pues con gusto se las respondo. Y gracias. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. De verdad que es muy interesante todos los estudios que usted ha dedicado tanto tiempo en hacer. Y por lo que nos demuestra que las mujeres han tenido siempre un papel fundamental en muchos procesos y en muchas etapas históricas. Hay algunas preguntas, por supuesto, pero antes de las preguntas quiero agradecer también la presencia de la doctora Gabriela González Mariscal Muriel, una de nuestras grandes investigadoras también, coordinadora del Centro de Investigación en Reproducción Animal, y de la doctora Margarita Martínez, por supuesto, del CTBC, que también nos acompañan, y por supuesto
a todas y todos los investigadores de nuestra universidad que hoy nos acompañan. En general, el público que nos acompaña en la plataforma son investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores y algunos otros compañeros, colegas de otras instituciones que nos están acompañando. En el Facebook también han mandado muchas felicitaciones a la doctora Elizabeth de parte de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y de exalumnos que están comunicándose desde Pachuca, Puebla, ¿no? De algunos otros estados vecinos. Bueno, me voy a permitir leer algunas de las preguntas que nos han estado mandando en los chats. El doctor Francisco Aguilar nos dice, Gregorio Luque, contrario a otros movimientos de la época, dice, las mujeres encontraron un papel de equidad en la división del norte. ¿Qué información o opinión tiene usted al respecto? ¿Te parece, doctora, que podamos darle lectura a las preguntas y tú vas respondiendo al final? Sí, claro. ¿O quieres una por una para...? Pero para sí, ya voy apuntando. Para eficientar, sí, ok. Sí. Otra pregunta que nos dice Ana Karen, nos hace Ana Karen es, ¿qué se puede decir de la representación política de las mujeres? Dulce María Fernández nos pregunta, ¿cómo fue la fundación de la UAT y qué papel tuvieron las mujeres en su desarrollo? Por supuesto que, bueno, sale un poco el tema, pero tiene que ver con la representatividad de las mujeres. Una felicitación también de parte de la doctora Martínez, Margarita Martínez, que dice que es un seminario muy inspirador y es muy importante la investigación histórica. Y por otra parte, también preguntan si metodológicamente hablando, una historiadora se encuentra con algunos problemas al estudiar mujeres revolucionarias. Estas son algunas de las preguntas que nos hacen, doctora. Bueno, la primera pregunta al doctor es que no hay equidad en la revolución. Se han hecho estas cuestiones como estereotipos y se cree que en las facciones villistas, Villa respetaba mucho a las mujeres. Por ejemplo, sus soldados no podían andar con las soldaderas porque eso hacía lento el proceso de avance de la tropa, ¿no? Y en términos estratégicos no lo permitía. Todas las facciones, la parte del villismo es algo que no he trabajado mucho, pero lo que sí me parece muy interesante de Villa es, y lo hacen todas las facciones, no solamente Villa, cuando se gana la revolución, cuando Villa es gobernador en Chihuahua, protege a los huérfanos de guerra y a las viudas les da recurso económico. Y eso lo van a hacer todos, ¿eh? Vamos a tener el caso sobre todo también lo van a hacer los zapatistas, pero también recuerden que el villismo y el zapatismo son movimientos locales, no tenían una perspectiva a nivel nacional de construcción de un país, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero sí son consideradas las mujeres, pero sí son tratadas en el villismo, por supuesto que son tratadas como de segundo rango, ¿no? En el gobierno de Francisco, en el constitucionalismo sucede algo muy interesante. Para empezar, Venustiano Carranza sabe mucho de historia y de verdad que necesitamos, bueno, pues yo estoy acercando a la historia, ¿verdad? Pues es mi formación, pero si queremos entender un proceso en el presente, cualquiera, si queremos entender el proceso de lo que sucede hoy, 8 de marzo, necesitamos forzosamente saber de la historia, ¿no? Las precursoras que dieron la batalla, por ejemplo, estoy saliendo un poquito del tema, a la lucha de las mujeres, porque también en esta parte en Tlaxcala las mujeres no participan pidiendo voto, pero sí hay otras regiones, por ejemplo, en Ciudad de México, Hermila Galindo, que aparece en el billete de 1,000 pesos, ellas lo que hacen, con Venustiano Carranza, ella es oradora principal por todo el país y el extranjero, pero logra pactar la publicación de una revista que se llama La Mujer Moderna, y que circula entre 1915, cuando Venustiano Carranza ha consolidado su poderío en todo el país, hasta 1916, y la revista tiene 2 misiones: hablar de la revolución constitucionalista de la facción, y otra es hablar de feminismo, pero son casos contados de las mujeres. En general ellas se unen porque quieren participar en la revolución, y Venustiano Carranza
por supuesto que desde 1914 empieza a apoyar a las mujeres a través de la Ley de Relaciones Familiares. Y eso es para cobijar precisamente a todas estas mujeres que se quedaron en la viudez. Este asunto de la protección es otro elemento importante de todas las culturas, ¿no? Proteger a las mujeres, ¿no? Cuando lo ideal sería darles sus derechos, ¿no? Pero estamos hablando de 1914. ¿Qué elemento hace Venustiano Carranza? Pues da la ley del divorcio. Yo siempre digo, y se los digo a mis colegas, que la ley del divorcio no es, ahí sí tengo que reconocer que la ley del divorcio no es una lucha de las feministas. Las feministas están ahí, están pidiendo el derecho al voto. El derecho al divorcio lo da Venustiano Carranza porque muchos de los generales se quieren divorciar, ¿no? Pues legalmente necesitan tener esa construcción y por supuesto que eso favorece la construcción de las mujeres, ¿no? Entonces la ley del divorcio es del 15. Venustiano Carranza genera muchas leyes que favorecen el estatus tanto de las mujeres como de los niños, ¿no? Que hay que estar trabajando. Luego la otra era la política, las mujeres en la política. No sé, pienso que me están preguntando en el pasado, ¿no? No sé si es la política en la revolución. Ellas aprenden a hacer política y aprenden a hacer política porque están en estos clubes antireeleccionistas. O sea, a mí siempre me llama la atención y las quiero visualizar cómo están siendo tan activas, como dentro de sus restricciones hay aceptación a participar en estos clubes, porque cuando en 1909 Francisco I. Madero convoca la creación de clubes, no las incluye, pero tampoco las excluye, y ese margen de donde pues no está prohibido, metámonos, ellas aprovechan, y eso es algo que tenemos que aprender. Las mujeres en todas las etapas históricas hemos aprovechado las coyunturas históricas en crisis para poder exigir nuestros derechos, ¿no? Eso nos enseña la historia y ahí vean por todos los países, eso es lo que pasa. Políticamente, pues sí, por supuesto que aprenden a hacer políticas. Imagínense en esa época donde las mujeres no tenían derechos, poder platicar con un correligionario y que el correligionario dijera que ella sabía escribir mejor que él, iba a haber sido como muy complicado, ¿no? Pero ellas tienen una fuerza de educación y la otra tiene recursos económicos. Y teniendo recursos económicos pueden moverse. Pues hay muchas teorías que dicen que una vez que las mujeres tenemos un recurso, tenemos la economía controlada, podemos ser capaces de construirnos en todos los niveles históricos y en todas las acciones. La fundación de la UAT, ahí me van a poner un tacho y voy a tener que investigar porque no sé, y esa es una línea de investigación. Miren, siempre que a mí me gusta luego escuchar ponencias que no tienen que ver con mi área porque de repente empiezan a surgir ideas. Y bueno, lo que tú acabas de hacer, quien hizo la pregunta, pues está ahí esa línea, ¿no? O sea, está también es lo que hace falta, ¿no? Construir la historia, construirnos desde quiénes somos. Ese es muy buen trabajo, Amanda, de todas las que hemos estado en la universidad y hacer un diagnóstico desde la década de los 70, ¿no? Ya en la universidad tiene 44 años y hasta la fecha, y ver precisamente cómo hemos ganado espacios, ¿no? Lo que les decía, el porfiriato nos da acceso a la educación en todos los niveles. Nosotras siempre les digo a mis alumnas en todas las clases que doy, aunque ahora ya no tenemos historia de México en nuestra carrera, que es muy lamentable, siempre incluyo textos que tengan que ver con las mujeres, porque ellas necesitan saber que nosotros no somos un complemento, que la historiografía nos ha sesgado esa historia. Entonces, pues hay que hacer nuevas investigaciones. Esa es una muy buena propuesta. Quien lo propuso, pues, puede hacer una línea, yo creo que da para una tesis, por supuesto, y en todos los niveles. Luego, no nos podemos. Luego habla sobre la última pregunta, como que se me fue. Mujeres, si me ayudas, Samantha maestra Samantha, ya no pude. Sí, creo que ya agotaste las preguntas. Como que todas se juntan, ¿no? Sí, pero sí. Hay varias felicitaciones de la doctora Yolanda Galindo, de la doctora Carrasco, muchas gracias. Y de la doctora González Mariscal también. Muchas gracias. Están comentando al respecto de la brillante presentación que has tenido. Hay varias preguntas todavía en el Facebook
que creo que se nos va a pasar un poquito. Hay estudiantes del CISDA también que agradecen mucho la presentación. Eh, Hay varias preguntas todavía, yo creo que nos va a dar para una segunda sesión y como decíamos al inicio, este ciclo, este seminario sobre mujeres que estudian mujeres, lo vamos a realizar de aquí a que termine el ciclo escolar cada 15 días. Creo que es muy importante la participación que ha tenido hoy la doctora, por supuesto la magnífica presentación del estudio y de los estudios que ha realizado a lo largo de toda su trayectoria académica y su visualización desde la perspectiva de ser mujer también es muy importante porque magnifica, por supuesto, el papel de las mujeres a través de la historia. Y también nos queda muy claro que aparte las mujeres en este sentido de lo que ella presenta, adquieren saberes, no solo saberes como lo dice el título de su conferencia, sino también habilidades, capacidades, competencias, ¿no? Ya lo comentó ella misma a lo largo de la presentación. Por ejemplo, las habilidades, las competencias lingüísticas, orales, escritas, ¿no? La toma de decisiones, el liderazgo, ¿no? Todos estos saberes, habilidades, competencias y demás, capacidades en general que las mujeres van desarrollando y que eh, creo que esto da este tema y esto que se ha podido visualizar a través de la historia también da para que también nuestras compañeras profesoras investigadoras del área de biológicas pudieran también aportar en ese sentido, que es uno de los, como decía al inicio, es uno de los objetivos de este ciclo, ¿no? Que cada una de ustedes, investigadoras que estudian a mujeres desde diferentes disciplinas, puedan aportar para que podamos juntos, como bien lo dice la doctora Elizabeth, construir el presente, construir también la historia y sobre todo un futuro que pues sea muy promisorio para todas nosotras. Pues muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Gracias. Jaime, No sé si pueda dedicar un minuto porque yo recordé cuál era la última pregunta, que era cómo se construye la historia. La historia no es la historia que construyen los aficionados, como es el caso de, pues, de que alguien quiere hacer como algo de historia, agarran los datitos y los comenta. No, también tenemos un rigor, ¿no? Por eso somos científicos y seguimos un método. Es muy complicado porque tenemos que rastrear en archivos diferentes fuentes. Por ejemplo, ahora ustedes vieron que yo les manejé todo el discurso con imágenes, ¿no? Para que vieran que efectivamente la presencia de ellas está ahí. Pero se construye sobre precisamente todos estos discursos que a veces se contradicen y que nosotros intentamos, como cuando se construyen las ciencias sociales o en otras disciplinas de las humanidades, intentar ser lo más apegados a los contextos con base en todas estas fuentes tan ricas que nos llegan de los diferentes periodos históricos que estamos abordando, y el periódico es uno de esos elementos, ¿no? pues muchísimas gracias. Quiero hacer también aquí un pequeño comercial e invitación al mismo tiempo. Tenemos pendiente la imposición del grado de la doctora Elizabeth Jaime Espinosa como corresponsal nacional en Tlaxcala de la Academia Mexicana de Historia. Para la Universidad Autónoma de Tlaxcala nos llena de gran orgullo tener una investigadora con este grado, ¿no? A nivel nacional. Sí, es cierto, el lo tenemos pendiente porque esta situación de pandemia no lo sabe. Claro, pero sí, ese es como un informe y entrada a la Academia Mexicana desde la corresponsalía de Tlaxcala. Muchísimas gracias, maestra Amanda. Siempre pienso en eso, que no, pero algún día se va a tener que llevar a cabo. Tendremos pendiente y estaremos, por supuesto, todos invitados. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, agradezco muchísimo en todo lo que vale la presencia de todos y de todas las que estuvieron a través de la plataforma Zoom y de Facebook de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala. Agradezco, por supuesto, infinitamente a la doctora Elizabeth Jaime que haya hecho un espacio en su agenda para compartirnos sus saberes también como investigadora de nuestra institución y como mujer dedicada a las humanidades. Pues muchísimas gracias a todos y todas, que tengan excelente día y nos veremos, les queremos llegar con antelación invitación para dentro de 15 días nos van a acompañar también para escuchar a alguna otra de nuestras compañeras investigadoras del Autónoma de Tlaxcala. Muy buenas a todos y muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias a todos. Gracias.